En los próximos minutos no vas a escuchar una entrevista, más bien una charla. Preguntas que surgen desde la más genuina curiosidad y esperan encontrar alguna que otra respuesta. Este es un espacio libre de prejuicios, etiquetas, dogmas. Por lo tanto, deseamos que el mismo sea consumido de la misma manera, sin estrechez mental. De esto, consuman y compartan sin moderación. Bienvenidos a Podcast. Siempre que me tomo el atrevimiento de crear contenido, de hablar, de alzar la voz sobre algo, una realidad que a nosotras las mujeres no nos favorece, suelen caerme muchos comentarios. Y casi siempre son varones los que leo que dicen o escucho que dicen: ay, ya otra vez las mujeres se están haciendo las víctimas. Las mujeres pueden hacer lo que quieren. Hay algo terrible en la vida, creo yo, que es el privilegio inconsciente. Eso de dar por sentado que porque vos viviste una realidad, todo el mundo también la vive, porque vos tenés ciertas posibilidades, todos también la tienen. O sea, hay algo muy triste que es eso de no tomar conciencia y de no abrirte a otras realidades. Hay demasiados rubros, en serio, en la vida en los que a nosotras las mujeres nos cuesta el triple, no el doble, el triple hacer camino. Hay una cuota extra de esfuerzo y de alerta también que tenemos que manejar solamente por ser hembras. Uno de los lugares más hostiles para hacer carrera siendo mujer, creo yo, que es la política. Y ella apareció en este mapa deplorable de nuestra escena política para ser de las pocas representantes que tenemos que resiste. Por eso a mí me pone demasiado contenta que me hayas dicho que sí, Joana. Bienvenida al podcast, qué gusto. Al fin se nos dio. Sí, al fin. Gracias, Cas, por la invitación. Estoy contentísima de compartir esta charla contigo. Joana, cuando alguien te conoce por primera vez, cuando alguien te ve así por primera vez y no sabe nada de tu vida, de lo que hay detrás tuyo, ¿vos cómo te presentás? ¿Cómo Joana? No sé. Así, simple y Joana, sencillamente. sí. Hay gente que de repente, ¿vos trabajás en la tele? Porque te viene a algún lugar y tipo... Sí, en los noticieros. No, en realidad no. Y tipo, últimamente me sale el más fácil. Es que soy diputada, ¿verdad? Tipo, me sale un poco más fácil, pero al principio me costaba, sí. Pero siempre me presento como Joana nomás. Y si la gente me hace preguntas random, tipo, ¿tenés hijos? ¿Estás casada? ¿Estás soltera? No sé. Contesto eso sin alardear sobre mi cargo, sin contarles directamente que soy diputada. Porque me gusta también saber qué piensa la gente en general, sin que sepa como mi etiqueta de la función que cumplo hoy, ¿verdad? Y también porque está bueno eso de presentarte, mi nombre es Joana, porque hay muchas personas que se definen por lo que hacen. Sí. Y hay todo un tema eso también, de licenciada, doctora, abogada, sí, si no yo tengo soy esas etiquetas, pero... magíster, yo soy madre, de repente, depende no, mucho. Diputada fulana, así tipo ya te saluda con la etiqueta del cargo. Y ya parece como que te está así obligando a llamarme diputada. Le decimos diputada, senador, senadora, ministro, ministra. No, yo soy Joana. Joana, siempre. a punta seca. Sí. Bueno, antes de arrancar oficialmente con esta charla, Joana, y también a la gente que nos escucha, yo quiero aclarar que esta no es una entrevista, una charla política, no es así Mi intención no es armar ni hacer ningún análisis político de todo esto. A mí, desde que te conocí, desde que te vi, me interesaste vos como persona, como mujer, hoy día ya como madre. Qué valiente lo tuyo es de ser madre en este mundo. Entonces, cuando uno ve una figura que resiste entre tanta podredumbre, la primera pregunta, lo primero que yo pensé al verte, al conocerte fue: ¿de dónde salió? ¿En qué momento? Gracias a Dios, ¿verdad? Porque es de esas figuras que hace falta, que estén en la escena resistiendo, hablando y siendo esa voz que es finalmente la voz de la gente, de una pequeña porción de gente que está harta del sistema. ¿Vos cómo empezaste a meterte en la política? Bueno, yo, esto va como relacionado con lo que hablábamos antes de cómo me presento. En mi campaña en 2021, cuando a mí me preguntaban quién era o de dónde salí, mi respuesta era, porque buscamos como con el equipo de comunicación, ¿y cómo te presentamos? ¿Y qué armamos la estrategia? Porque nadie te conoce, sos una nueva figura, te presentás como candidata así de tipo, ¿y esta de dónde salió, verdad? Y mi respuesta era, mi respuesta fue, para mí es sencillo, preséntenme como una hija de Asunción y de Mali y de Carlos, que son mi mamá y mi papá. ¿verdad? Wow. O sea, empiecen mi presentación por ahí, porque finalmente yo vengo con esa mochila de esas experiencias, de esas anécdotas, de esa trayectoria de vida, digamos, que hice desde el primer lugar donde salí, que es mi casa, ¿verdad? Que es donde aprendí y donde tuve las primeras nociones de política, ¿verdad? Mis papás nunca fueron militantes en ningún partido.
hasta que yo me involucré en política, y es tipo a la inversa, yo les traigo al partido, les involucro y cuestiones así. Siempre de pensamiento opositor, no colorados, no liberales, tipo no de partidos tradicionales. Esa era la línea de pensamiento de tus Claro, padres. de mis padres, con un pensamiento progresista, ¿verdad? Y nos criaron a los 5 hijos que tienen, porque somos 5 en total. Tengo una hermana y 3 hermanos. Nos criaron en un ambiente, yo diría, democrático, ¿verdad? O sea, en casa las cosas se hablaban. Mamá y papá abordaban los temas normalmente sin tabúes y había un espacio para la reflexión y para que cada uno explique su opinión y demás. Creo que teníamos como ese ejercicio democrático. Qué gusto. De forma inconsciente tal vez, pero muy incorporado, con lo cual para mí es natural casi que de ahí salgamos 5 hijos con opinión política. No todos hacemos política, obviamente, ¿verdad? Yo soy la que salí ¿Vos sos la política, mi única? hermana, no sé, es odontóloga, mi hermano hace marketing, o sea, están en distintos rubros, digamos. Pero sí tenemos como esa cuestión de hablar de política, de tener opinión sobre las cosas, ¿verdad? Que en un país donde la dictadura permeó tanto, muchas veces la gente dice, no me voy a meter en política porque eso luego no me va a dar de comer o no sé qué. Y eso es dictadura. Y tipo, como que se autocensura, ¿verdad? Sí. Bueno, en mi casa nunca existió eso. Entonces yo creo que Qué ese lindo. es mi primera noción sobre política, pero como yo entro en contacto con la política, es en la política estudiantil y parte un poco de eso que decías de los privilegios. Sí. ¿Verdad? Yo entraba en un colegio cheto, como se dice, ¿verdad? Colegio de doble escolaridad, bilingüe, etc. Mi papá trabajaba mucho para poder pagarnos ese colegio y en un momento hubo reducción de personal, salió el de la empresa y cuando sale la empresa automáticamente deja de poder pagar ese colegio y nosotros pasamos de un colegio privado a un colegio público. Yo tenía 13 años, 14 en realidad. Sí, 14. Y siendo como esa diferencia entre la educación privada y la educación pública, Es golpe. ¿verdad? Y digo, a la pucha. Entonces yo, viniendo de una familia de origen trabajador, humilde, qué sé yo, porque mi papá podía por su trabajo pagarnos este colegio, tenía una serie de privilegios que eran eso. Ahí como que tomo conciencia de mis privilegios, eran eso, privilegios, pero que son cosas que no están garantizadas, que deberían estar garantizadas por derecho para muchos jóvenes y que no están garantizadas. Y ese es mi primer contacto con la política, porque entro a la política a través de la política estudiantil. Centro de Estudiantes, Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, la FENAES. Nos vamos a los primeros congresos con gente de mi colegio, que era en el Colegio Cristo Rey, me acuerdo, años congresos FENAES 2002, 2003. Y ahí se hablaba mucho de política entre nosotros y habían jóvenes que ya militaban en juventudes de partidos y ahí yo caigo en la juventud del Partido País Solidario a partir de esas primeras conversaciones. Pero yo entro en contacto con la política estudiantil a partir de una realidad que me de mi propia Una realidad educación familiar. académica que me atravesó a mí misma como le atravesaba en ese momento a un montón de familias con esa crisis económica de esos años que no era solo en Paraguay, en toda la región, ¿verdad? Igual lo tuyo yo creo que ya se vino germinando desde muy jovencita, porque vos pudiste haber salido del colegio y podías haber Sí. rechazado tu realidad y seguir anestesiada en esa burbuja, Por eso, sí, pero... por eso hago como la previa Sí. de que en mi casa se hablaba de política, que teníamos opinión sobre las cosas y es más, yo me acuerdo de hacer el ejercicio con mis compas de colegio en ese momento, decir, pero no está bueno que los profes no vengan a cumplir su horario y a no dar clases. Esto no está bien, esto va a repercutir después en nuestra vida en el futuro, ¿verdad? Y algo que para ellos tal vez era normal o aceptable o estaba naturalizado. En el Colegio Nacional. En el colegio público, ¿verdad? Para mí no, tipo, no está bueno. Vamos a batallar para que vengan todos los profes, todo el tiempo, para que aprendamos sobre distintas Ay, cosas, qué ¿verdad? pesada, Joana. Entonces, en vez de aprovechar sí. que no tenemos clase. Pero- algunos. Sí, algunos, pero la verdad que eran los menos. Y los más querían como organizarse, reclamar sus derechos, tener una buena biblioteca, hacer cosas por el colegio, ¿verdad? Y eso permitió que podamos hacerlo y tal vez eso que estaba ahí, como la semillita que estaba, terminó como germinando en ese momento. Y bueno, después yo entro en contacto con la juventud del partido y de tener ese discurso, no sé, de militante estudiantil, que me acuerdo que le decía a mi viejo, no, ya a mí no me gustan los políticos, todos los políticos son iguales, yo no me pienso afiliar nunca a ningún partido porque mi papá como que parece que olió medio mi potencial y me Sí, porque decía, ¿verdad? eso justamente te iba a preguntar. ¿Cómo y qué habrá dicho tu padre cuando vos ya empezaste a tener esas reuniones y tipo tonti te ibas involucrando así en estos grupos y después ya te fuiste todo? O sea, sí o sí habrá habido un momento en el que, Dios mío, mi hija, ¿en qué te Sí, metiste? Sí, existieron distintos momentos en que creo que sí, un poco más o menos asustados Varias estuvieron en veces algún dijo. momento, sí. Pero mis viejos siempre me apoyaron. Ah. O sea, a todos sus hijos con lo que queríamos hacer. Qué Eran gusto. viejos que estaban ahí. O sea, no sé cómo hacían con 5 hijos. Yo no me puedo imaginar, yo ahora tengo una bebé de 3 meses y no me puedo... Si con una apenas puedo... O sea, ¿cómo hacían con 5? Y vos pensás así como Eran dice mi esos mamá con- papás que se iban, que hacían, que nos cosían los disfraces para los cosas que nos teníamos que ir disfrazados, kermés, no sé, las competencias, los colores del colegio, los equipos, fiesta de las naciones que teníamos nosotros un festejo así en el colegio, de que
estudiábamos sobre distintos países, teníamos una fiesta, una feria, siempre estaban. Entonces con todo esto ellos también me acompañaron muchísimo, con de por ahí el sufrimiento y la incertidumbre de qué va a pasar, ¿verdad? Pero me acompañaron mucho, ¿verdad? Yo a creo veces que- enojados y a veces contentos con lo que estaba haciendo, pero nunca me soltaron. Yo creo que habrá habido un momento también en el que tus papás dijeron así, Dios mío, mi hija, ¿de qué pico vas a vivir? Sí, Parece no, que, pero literal, eso sí me verbalizaron, ¿eh? con No, lo- eso es lo que con- reflexionaron. Con los músicos, con los artistas, así de todo tipo, pasa que ya es moneda corriente Sí. que los padres tengan re miedo por Sí. sus propios No, mis hijos. papás tuvieron, verbalizaron en Pero te- varias te ocasiones. dijeron, "Mi hija, sí, ¿qué vas a-?" directamente, de qué vas a vivir. Pues yo estudié medicina, ¿Cómo fue 2 años eso? en Buenos Aires. Entonces yo dejé la carrera de medicina y decidí O sea, estudiar. vos terminaste el colegio acá en Yo Asunción, terminé en con Ciudad del Este. En Ciudad del Este, porque yo soy de Asunción originalmente. Ajá. Mis padres son del interior, se conocieron acá en Asunción. Ajá. Sus hijos nacimos todos en Asunción, pero cuando éramos chiquitos nos mudamos porque a mi papá de su trabajo le habían trasladado a la sucursal de Ciudad del Este allá, con una mejor oportunidad laboral. Mi papá vendió autos toda su vida. Ujú. Y sigue vendiendo autos. O sea, mira. es vendedor de autos desde Nato. siempre. Sí. Entonces, nos mudamos allá. Yo termino el colegio allá. Y al terminar el colegio, intento ingresar a la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional del Este. No lo logro. Y de ahí me voy a Buenos Aires. Y ahí entro a la UBA. Estudio 2 años medicina. Y cuando estaba, no sé, en 2/3 del segundo año, les digo, no, yo quiero estudiar ciencia política y en realidad quiero volver a Paraguay porque quiero hacer política. Era el año 2008, se vivían muchísimos cambios en el país. Entonces yo ahí decidí, y ahí cuando le dije a mi papá, voy a estudiar ciencia política. ¿De qué pico vas a vivir, verdad? O sea, esa fue la primera vez que me hizo la pregunta, pero después, o sea, yo creo que si pensaba esto 100 veces, por lo menos verbalizaba 10 veces. Mi papá y mi mamá, los dos, ¿verdad? Y preocupados, ¿y no querés también de por ahí estudiar otra carrera que te ayude a trabajar? Administración de Y eso empresas. que es tu hobby, ¿verdad? Tu Tenía hobby. miedo, ¿verdad? Tenía miedo, y yo entiendo también porque mis papás, bueno, ellos vinieron, mi papá es iturbeño, mi mamá alberdeña, ellos vinieron a Asunción y trataron de darnos lo mejor a sus hijos, pero ellos no tuvieron la oportunidad de irse a la universidad o de terminar una carrera universitaria. Entonces, y yo soy la hermana mayor de 5, entonces todas sus fichas estaban en mí. Sí, porque vos tenías que ser el ejemplo de todos los para demás. todos mis hermanos. Y ellos querían que sus hijos logremos lo que ellos no pudieron, lo que tengamos las oportunidades. Uno siempre quiere darle a su hijo Sí. más de lo que uno tuvo o pudo recibir, ¿verdad? Entonces, con ese miedo, ¿verdad? Era, ¿qué vas a hacer? Por eso digo enojados o no, pues yo creo que se enojaron un poco mucho conmigo cuando decidí cambiar de carrera y mentalmente cambiar la idea esta de... Porque hay como una idealización también, creo, de una generación del hijo médico o la hija Sí. médica, ¿verdad? Es de mi hija que Todos no los va a ser papás quieren doctora, eso. en vez de tener la bata blanca, ella quiere hacer política. ¿Y qué va a hacer de ella si no es ni colorada ni liberal? Porque eso era lo otro. Va a hacer política desde la adversidad siempre. Sí. Y bueno, y finalmente estoy acá haciendo política desde la adversidad, pero algunos logros tuve, ¿verdad? Y mis papás, yo creo que incluso más que yo, valoran lo que yo conseguí, Totalmente. ¿verdad? Porque creo que Más en el fondo, vale. como su reflexión es, no le soltamos y estuvo bueno, ¿verdad? O sea, más allá del miedo y la incertidumbre que tenían, es como que todo lo que hicieron por Persistió. mí valió la pena, ¿verdad? Igual, yo creo que si O sea, yo estoy terminabas- segura del orgullo que ellos sienten de mí, entonces... Yo creo igual que si vos terminabas la carrera de medicina, de alguna u otra manera ibas a estar linkeada Sí, porque a yo la ya militaba política. en el partido, ese era el tema. Y, O sea, y ya estaba también vinculada. yo me di cuenta en estos últimos tiempos, esas son así investigaciones o coincidencias que yo encuentro que a nadie, ¿verdad? Solamente a mí. Porque me di cuenta que hay muchos médicos que están involucrados en la, Sí, en la en política, sí, hay una Increíbles. generación completa. Mi papá es médico, él también es militante. Mazzoleni, que fue el ministro de Salud, por ejemplo, médico, él creo que es reumatólogo. Él es reumatólogo. Él es reumatólogo. Bueno, hay una excepción grandiosa acá, ¿verdad? Que es Bachi, que yo no puedo creer que él parece que es neuro... Él es neurocirujano. Neurocirujano. Acá, permiso, pero le voy a parafrasear y a citar a un compañero mío de trabajo que se llama Arturito Villasanti, que siempre dice, ¿vos te imaginas lo que es darle tu cerebro a Bachi, boluda? Me dice. ¿Vos te imaginas lo que sería? Y no me imagino porque yo no confío, o sea, no le puedo ver a esa persona y creer que pudo haber seguido una carrera como esa. Ejerció la medicina él. Ejerció. Él ejerció la medicina. Sí. Muchos médicos porque hay médicos que después dejan de ejercer. Yo creo que él ya no ejerce. Pero, por ejemplo, el expresidente de mi está all partido, Carlos Filisola, Médico él ejerció también. médico también, pero dejó por la política. Decir más y lo mismo, ¿verdad? O sea, hay muchos Hay médicos políticos. muchos médicos. Jorge Grey volvió a ejercer ahora, que ya no es
senador, ¿verdad? Pero hay muchos médicos y hay como toda una generación regionalmente incluso de médicos. Sí. O sea, yo creo que los médicos naturalmente Algo tienen pasa. ese llamado con lo social, no sé, en nuestro país, por ejemplo, con el contacto que vos tenés todo el día. O sea, imposible que algo no te mueva. Sí. No sé si para bien o para mal, pero hay casos y casos. Pero es posible que algo no te mueva al ver la paupérrima situación de nuestro sistema de salud Esa pública, administración de miseria que Sí. les toca demasiado de cerca cuando están en la función pública, ponerle, ¿verdad? Sí. Porque si vos haces privado nomás es otra realidad. Es otra realidad. Si estás en Claro, consultorio porque es en el otra sistema realidad. de salud pública el tema es que vos ves la necesidad de la gente en el peor momento, cuando la vida está en riesgo. Entonces, creo que hay ahí como una conexión. Hay algo. Sí. Yo- Pero ese- bueno, ese, por yo ejemplo, es decidí el dejar la dato- medicina porque yo decía, yo no voy a aguantar el ritmo de la medicina y sobrellevar mi carrera política. Yo sí estaba segura que yo quería aportar a mi partido porque hay como distintos roles también ahí. No es que todo el mundo que llega a un partido político tiene que ser candidato. Pero yo estaba segura que yo quería en algún momento aprender lo suficiente para disputar algún cargo electivo, ¿verdad? Igual vos, O sea, por siempre ejemplo- fui clara con eso, con mis Ajá. compañeros de la juventud. Tenía clarísimo que yo en algún momento algo me iba a querer candidatar. Dios Y cuando mío, llegó el estaba momento re- fue medio de sorpresa, porque era como que en ese momento yo no quería candidatarme y después fue sí, creemos que ya es el momento, ¿verdad? Bueno, y ahí dimos el paso juntos, porque finalmente a mí me gusta hacer las cosas en equipo. Hiciste carrera, eso es lo bueno porque empezaste de muy joven. Sí. Yo creo que si uno va a empezar a militar en política, claramente necesitas sentir ese llamado, sentir ese no sé qué desde chico, desde joven, como vos hiciste en Sí. la época del colegio. Yo creo que esa época de colegio es así un excelente training para ir formándote, para ir estudiando y después ya llegar a esta edad que vos tenés, que ya podés estar en ejercicio con conocimiento bien nutrida y empezar ya a pelear por un puesto, por una posición en la cual vos puedas luchar más fuerte. Porque es cierto lo que vos decís, querés estar de todos los lados del mostrador, ¿verdad? Sí. Querés estar así de todos los lados, en todas las posiciones, pero ha de llegar un momento en el que necesitas ya, necesito micrófono, necesito gritar más fuerte, necesito una posición para poder actuar más fuerte, ¿verdad? Sí, cuando finalmente ese es tu rol o es lo que pensás hacer, yo creo que sí. O sea, a mí me fue muy fácil identificar cuál era mi espacio, ¿verdad? Y tengo compas que te dicen, no, yo voy a trabajar en la organización, en desarrollar equipos dentro del espacio político y es diferente, es el rol de cada uno, porque uno tiene que tener una dosis de aguante también para salir a poner la cara y el nombre, ¿verdad? Porque finalmente es un nivel de exposición alto, bastante alto en este país, ¿verdad? Tus papás en algún momento dado te dijeron, bueno, existen dos partidos nomás, ¿verdad? El liberal Sí. y el colorado. Evidentemente, tal vez tus ideales en ese entonces no se ceñían a lo que era el Partido Colorado o al Partido Liberal. ¿Cómo vos tomaste la decisión de elegirle? Porque también yo a veces me pongo a pensar, ¿es necesario tener sí o sí un partido político para militar? ¿Es necesario sí o sí adherirte? Pues, yo me imagino así como un sello discográfico indie, ¿verdad? Vos con tus ideales, con tu línea de pensamiento, con tu equipo, con la gente así Sí. que piensa igual que vos. Sos un sello discográfico indie en un contexto en el que hay dos Claro que hay partidos, dos partidos que son mucho pero más en fuertes. realidad hay un solo partido. Mm. Hay momentos en los que pensás, pucha, hay solamente un partido. Sí. Yo tuve esa conversación con mi viejo, porque cuando estaba en esto de la militancia estudiantil y qué sé yo, en un momento como que él vio el potencial y me dice, pero vos tenés que elegir un partido. No, y yo ahí fue de esta historia de que no, que todos los partidos. Me dice, tenés que leer porque no vas a encontrar un espacio político en el que vos te sientas 100%, o sea, como que todos estos ideales que yo tengo están representados. Pero vas a encontrar uno que se te parezca un poco más. Y mis papás en algún momento de su vida intentaron ir a la universidad a estudiar Derecho. Tenían en el librero de casa un código electoral. Y normalmente las ediciones que salen del código electoral detrás traen los idearios, estatutos de todos los partidos políticos que tienen personería jurídica. Es como que en los anexos están Mira. así, Partido Colorado, Partido Liberal. Y yo ahí empecé como a buscar. Me prestaron su código electoral mis viejos. Ahí busqué, leí, me fui a algunas reuniones de otros partidos, nunca del Partido Colorado, porque eso como que... Ya sabías bien que ahí no. Ahí tenía claridad, porque de la familia de mi mamá había un sector que era febrerista, otro sector que era colorado, y de la familia de mi papá son todos liberales, que fueron perseguidos durante la revolución del 43 y qué sé yo, del 47. Entonces como que tenía claridad entre esos dos, pero me fui y busqué las otras opciones. Y en las otras opciones, cuando vi País Solidario, leí, y fulano de FENADES que habla con fulano, están conectados de una manera en País Solidario y ahí llega la juventud, ¿verdad? Pero yo soy una defensora del rol que cumplen los partidos políticos, más allá de que algunos me gusten más y otros me gusten menos. Yo creo que estamos de alguna manera representados
están representados los pensamientos en las fracciones de... Por eso se llaman partidos, ¿verdad? Porque es como una parte de la sociedad que piensa como el Partido Colorado, otra parte como el Partido Liberal, otra parte como País Solidario, otra parte como el febrerismo, ¿verdad? Entonces, soy una defensora en el sentido que sustentan la democracia y que creo que si funcionaran bien los partidos, nosotros hacemos, al máximo intentamos que funcione País Solidario bien para lo que tiene que funcionar, tiene que ser un formador de los líderes del mañana, ¿verdad? Y tiene que ser un espacio para la reflexión política, para el ejercicio político. O sea, yo no me imagino llegar a donde llegué a intentar ejercer la responsabilidad de representar casi 14.000 electores que confiaron en mí sin haber tenido la formación política que yo tuve dentro de mi espacio político. Yo entre los 14.000. Sí, ahí amo. O sea, hello. Amo. Entonces, claro, el partido me dio a mí mi formación política. El partido me dio toda esa mochila con la que yo hoy llego, el partido, mi familia, como todos los espacios, pero el partido en sí, en la formación política, democrática, en el saber hablar en reuniones, o sea, en el saber participar de una asamblea, todo ese ejercicio militante, en el saber salir a pedir un voto antes para otros candidatos. Después tenía que llegar yo con un volante que tenía mi cara y mi nombre y decir, hola, soy Joana, me candidato a intendenta, y en ese momento soy la única candidata mujer a intendenta. ¿Confiarías en mí? Y tocar el timbre de una casa. O sea, uno no llega de la noche a la mañana a un lugar a decir, hola, soy yo, estas son mis propuestas, te pido que confíes en mí. Porque hay gente que te puede mirar y decir, o sea, ¿por qué tengo que confiar en vos? ¿Quién sos? ¿De dónde saliste? ¿Verdad? Y ahí como tengo que pensar en la historia larga. Soy la hija de Carlos Imali, me considero una hija de Asunción. Y tenía como todo mi relato que es muy mío en realidad. Sí. ¿Verdad? Que no era algo que aprendí ni una fabricación de un equipo. Era algo que yo sentía mucho en ese momento. Ningún asesor te lo redactó ni No, ChatGPT. No. O sea, eso... Yo hice así mi manifiesto. Yo soy esta persona. Y tengo un propósito y por esto salgo a plantearles que confíen en mí. Y después me pasa mucho a la inversa. Que alguien que no conozco de nada se acerca a mí y a mí me pasa que como milité desde los 15 años, desde la primera vez que voté a los 18 años, yo ya voté a políticos que yo les conocía. Claro, votaba por los candidatos de mi partido, por los que yo hacía campaña. Entonces, para mí yo siempre voté por gente que de alguna manera le conocía o era cercana a una persona que yo conocía. Entonces cuando hay gente que me pregunta o me viene y me dice, yo voté en vos, confié en vos y gracias por representarme, y yo digo, ¿y por qué confiabas en mí si no me conocías de nada? Porque a mí me parece como raro que alguien que no me conoce de nada confíe, ¿verdad? Pero qué bueno que... Pero fue esa apuesta, o sea, fue esa apuesta, ¿verdad? Yo digo, para mí no más raro porque yo fui siempre una militante, entonces yo siempre le conocía a las personas que le voté. Y ahí como que tomo nomás esa dimensión de que mucha gente que yo no conozco a mí me votó y mucha gente confió en mí, entonces eso hace para mí que tenga que sentir el doble de responsabilidad de hacer lo que estoy haciendo, ¿verdad? Totalmente. Pero lo hago con eso, así que yo no creo que todas las personas tengan que militar en partidos, pero creo que si hay un interés por la política, tenemos que entrar a cambiar la política misma desde adentro, y eso implica encontrar un espacio que tal vez no se va a parecer al 100% a nosotros, pero entrar también a cambiar la política misma desde adentro, y eso implica cambiar los partidos. ¿Y a los cuántos años te afiliaste a País Solidario? Y oficialmente a los 18, porque a los 18, sí. Y ahí como que entraste, justamente mencionabas hace un rato que alguien de la FENADES tenía contacto, entonces vos así como que te fuiste con el amigo, después te fuiste a la reunión y ahí como que empezó. Después le invité a la reunión a mis papás, tipo yo al revés, yo les traía. Vieron que acá somos todos opositores, como ese pensamiento que ustedes siempre en casa manejan, bueno, y ahí les traía. Ahí como que parece que encontré el encuadre de ustedes. Sí, y invité a otros amigos, gente de la facultad, y así. Y ahí empezaste a hacer esa carrera, ¿y en qué momento? Rápidamente contame, Joa, ¿en qué momento así como que ya también el partido dijo, opa, acá hay algo? Cuando te vieron a vos y como que te tomaron para seguir potenciándote y ya, porque prácticamente sos líder también del yo fui partido. Presidenta de la juventud del partido 5 años. O sea, 2 periodos de la juventud, ejercí la representación de la juventud dentro del partido y también la representación internacional de la juventud en un espacio internacional que tenemos nosotros de juventudes de distintos partidos políticos del mundo. Yo creo que hubo un proceso de maduración que mis compas vieron, por un lado, ¿verdad? Pero por otro lado sí tengo que decir de que a diferencia de otras mujeres que militan en política, yo tengo el privilegio de haber militado en un partido donde la paridad estaba garantizada desde que yo llegué a ese partido. O sea, yo cuando tenía 15 años y me fui a País Solidario y participé de las primeras reuniones, y tengo que decir también, nunca el estar o no afiliada fue una cuestión. O sea, yo me afilié naturalmente a los 18 porque ya hacía 3 años que formaba parte de ese espacio político. Pero no era tipo, tenés que afiliarte para venir a tener voz o a participar. Yo participaba de las reuniones y mi voz era escuchada. No había cazadores de cédulas por ahí, ¿verdad? No había cédulas. Y las mujeres que fundaron el partido ya habían establecido la paridad.
Adelantadas. Súper Las más anticipadas. feministas. Sí. Unas genias. Y a ellas le debemos, yo creo que para nosotras nunca haya sido, para mí nunca haya sido como mujer en el partido una batalla. No sé, desempeñarme dentro del partido como militante o era algo así como, y tiene que ser Johanna, y nadie puso en cuestión el hecho que yo sea mujer ni nada. Es más, ese año tuvimos todas candidatas mujeres a la concejalía, a la intendencia, todas nuestras candidatas dentro de la alianza eran mujeres. Y bueno, fue genial, o sea, fue así el momento nomás en que todos dijimos, y cuando la propuesta vino a mis compañeras y compañeros, yo tomé también con muchísima responsabilidad y me animé a dar el paso. A mí me encantaría saber, porque bueno, como arrancaste tan temprano, Joa, ¿hubo una figura política a quien vos le miraste y le admiraste desde inicio y tuviste así ese acercamiento que hizo así que vos digas, todo esto tiene sentido, tengo que seguir? Sí, Lula y Bachelet. Lula y Bachelet. Lula antes, Wow. porque como yo vivía en la frontera con Brasil, siempre llegaban noticias de Brasil, ¿verdad? Y mi papá era un re seguidor de Lula. El día que mi papá ve mi primera foto con Lula, o sea, yo creo Murió. que... Sí. Muy Yo real. no tenía señal, me acuerdo, yo estaba en Brasil, ya no tenía señal, y mi papá ya había visto la imagen de mi foto con Lula, y cuando hablé con él a la noche era una cosa así. Felicidad. ¿Entendés que este es el tipo el que te hablé toda tu vida, verdad? Entonces, claro, las noticias llegaban y mi papá hablaba, y como que tuve presente siempre la idea esto del metalúrgico, del tipo que como mi viejo no se puede ir a la universidad, que venía de una familia humilde y de repente era presidente de Brasil. Entonces, Lula fue una figura que siempre seguí, y la de Bachelet cuando llegó a la presidencia de Chile también, porque me parece que es un liderazgo femenino en la región que nunca buscó masculinizarse para hacer política, porque esa es una cuestión en la que a veces caemos todas las mujeres que hacemos política, de adquirir formas masculinas para validar nuestra presencia en el espacio político, porque cuesta que es mucho, porque difícil. es tan machista el medio. O sea, es que si hay una mujer que se masculiniza, no le podemos juzgar porque Claro, es demasiado difícil. Claro, es muy difícil no caer en la trampa por momentos, ¿verdad? Pero Michelle Bachelet para mí siempre tuvo como ese equilibrio y fue para mí siempre una referente en ese sentido. O sea, y como que seguí todo y era así, tipo, si me decís mi modelo de liderazgo femenino de la época en que yo era joven y me estaba formando como militante, Bachelet. ¿Con qué figura política te encantaría tener roce o te hubiera encantado tener roce que ya no viva más? Que le estudiaste, le leíste o que hasta el momento le mirás de lejos y decías, me encantaría algún día media hora de conversación o 15 minutos así un ida y vuelta rapidito. Muchos. No sé, Martin Luther King, por ejemplo. O sea, pienso en figuras así que marcaron momentos en la vida, pero muchos. O sea, ahora como que pienso en todos y en nadie a la vez, pero Martin Luther King es uno para mí, ¿verdad? De ellos. Después yo la verdad soy re privilegiada. Yo tuve la oportunidad de hablar con Bachelet, de hablar con Lula en más de una ocasión. Wow. O sea, tuve la oportunidad de conversar, de contarles. Esto Lo que estás hago, haciendo. Sí, esto hago, de este lugar vengo, estoy acá representando a la tal juventud. Tuve la oportunidad de conversar, no sé, con el expresidente de Bolivia también, con Álvaro García Linera, con mucha gente que admiro, ¿verdad? Con Bernie Sanders en Estados Unidos. Entonces, Wow. sí, AOC es una de mis pendientes, ¿verdad? Pero sí, con Bernie Sanders, con otra gente a la que de verdad admiro. Pero sí, yo creo que hay muchos liderazgos que bueno, que lastimosamente ya no están, pero que marcaron un camino para los que vinieron después. Claro, es como lo que contabas hace un rato de las mujeres que fundaron el Partido Sí. País Solidario, que yo Con te ellas dije, sí hablo todo el tiempo. por yo suerte. te dije hace rato, Dios mío, las más feministas, Sí, o sea, las son que las hicieron más. camino, las que Sí. rompieron la piedra para que sea empedrado y después pasaron otras chicas Pero a hacer viste, sí, la el imagen de la asfalto. mujer que le apoya Sí, a la otra y como una escalerita eso. vamos subiendo, es eso. Bueno, a mí me encanta hablar de feminismo, a mí me encanta hablar con mis amigas que sí están abiertas a... También amigos, ¿verdad? Porque hay algunos varones que tienen la capacidad de abrir sus mentes para tener este tipo de conversaciones. Y yo creo fervientemente que hay un momento en nuestras vidas como mujeres que pasa algo. Y ahí hacemos un clic y nos damos cuenta que somos feministas. Sí. Había sido. ¿Vos recordás cuál es ese momento en el que algo te zarandeó? Yo creo que contigo fue bastante precoz, porque para mí que a los 12, 13 años por ahí vos ya Sí. estabas teniendo ese clic. tenía como muchas nociones por las conversaciones en casa luego, pero tal vez la etiqueta, ¿verdad? O sea, decir, el asumirse feminista, yo creo que a mí me pasó cuando viví en Buenos Aires. Ah, O sea, ahí es como que todo esto que venía construyendo tiene una etiqueta.
Sí. o lo que venía deconstruyendo en mi cabeza, tiene una etiqueta y es el feminismo. Había ¿verdad? sido. Había sido. Entonces fue ahí entre el 2006 y 2007. ¿Verdad? En ese momento que también veíamos las primeras presidentas mujeres en la región, Bachelet, Cristina, después Dilma. Entonces era como un equilibrio de todo. Yo creo que también a mí me pasó después de los 20, que miré Sí, así, sí, sí. que hice así como con una retrospectiva, miré mi vida hacia atrás y dije, eso que Y yo haces hice una fue con súper flecha. feminista. A mí me Sí. pasó, y esta es así una anécdota, la anécdota que te dije que te quería contar dentro del podcast. A mí me pasó algo muy simpático cuando era muy chiquitita, porque habían cosas, cierto, yo colegio católico, ¿verdad? Habían muchas cosas que a mí me molestaban. Y en una oportunidad hubo un concurso de cuentos. Nosotros creo que estábamos en séptimo, octavo, noveno, no me acuerdo bien más en qué grado estábamos. Y teníamos que escribir unos cuentitos, ¿verdad? Y todos esos cuentos iban a estar así como que en un compendio, en un libro que después se iba a lanzar y íbamos a poder comprar, regalar, qué sé yo, ¿verdad? Entonces era una campaña para incentivar la escritura y también la lectura en los niños. Maravilloso, Bien. ¿verdad? Bueno, genial. Yo dije así, bueno, voy a escribir sobre algo que me re molestó que la otra vez dimos en la clase de religión. Obviamente, colegio católico tenés clase de religión. Y el título lo ya era muy polémico. Yo realmente entiendo que le hayan llamado a mi mamá y le hayan dicho que hay Te fuiste un poco. hay problemas con su hija y no está bien lo que tu hija está pensando, ¿verdad? Así luego fue. Y mamá me dijo, mira, yo trabajo todo el día y estoy cansada de que me llamen porque yo realmente era un poco cabezuda. Le llamaban mucho, pobrecita, a mi mamá para retarle por mí. Y el titular de mi cuento era Los 1000 hijos de no sé quién. ¿Y las mujeres? Signo de interrogación. Y ahí yo hice un descargo de mi molestia hacia los escritos sagrados, o sea, muy atrevido de mi parte, diciendo por qué en ninguna parte se le menciona a las mujeres. Claro. ¿Por qué tanto se le engrandece y se le El hijo de Abraham, ensalza el hijo de no sé a quién, los el hijo- varones? No hay problema en decir que un varón tuvo 17 hijos de diferentes mujeres, pero nadie habla de las mujeres que se rompen literalmente, porque las mujeres nos rompemos cuando damos a luz, literalmente. Me encanta que en temporada de Día de la Madre se muestre la aguja con la cual se le inyecta la anestesia, la aguja epidural a las mujeres para que vean, ¿ustedes machos van a aguantar esto? No. Y yo así me descargué, pero así, yo dije, ja, con esta, Dios Gano mío, el este va a concurso ser de cuentos. mi cuento, yo no sabes cómo gano. Le llaman a mamá y le dicen, esto es impublicable. Claro, qué ¿Cómo hereje. puede ser? Dios mío. Mi mamá así harta podría, yo le reentiendo ahora, imagínate, trabajando, mujer, madre soltera, criando dos Así no hijas podías bajar dos sola. cambios en tu cuentito, mi hija. Y ella así, déjame de joder con estas cosas. Algún día vas a poder decir todo lo que quieras decir, pero ahora te callas y escribís cualquier cosa que a esta gente le guste y que no me llamen más, que yo tengo guardia, tengo que trabajar. Y yo así, ay, bueno, voy a escribir una estupidez, ¿verdad? Dale. Después sucedieron muchísimas otras cosas, así que Pero ya hicieron estaba que ahí eso en vos. eso ya estaba en mí. Después sucedieron muchas otras cosas más, así que hicieron que yo me aleje de la iglesia, pero no de Dios. Yo me alejé de los hombres, de los que están ahí en la iglesia. Y dije, bueno, yo voy a llevar mi espiritualidad, yo creo en Dios, yo creo en todo esto, pero no creo en los hombres que están ahí manejando, entonces me abro de esto. Pasa el tiempo y yo así metiéndome al movimiento, leyendo, yéndome a las marchas, escuchándole a otras mujeres, compartiendo mis experiencias, viviendo experiencias donde una es víctima del patriarcado y del machismo. Ahí yo me acordé de eso y dije, Dios mío. Yo ya pensaba esto. Yo ya era una pequeña feminista Sí. con menos de 15 Es que te pones años. como tus lentes violeta y ahí ves el mundo tal cual es, pero también en retrospectiva, hay cosas así que les digo a mis papás, ustedes fueron, o sea, mamá y papá, ustedes fueron cuando hicieron esto, cuando me dijeron esto, cuando yo me acuerdo, mi papá y mi mamá contaban siempre una anécdota que en la ecografía, en el año 87, cuando yo iba a nacer, a mi mamá le salía que yo era varón porque tenía el cordón umbilical liado entre mis piernas. Ahí estás. ¿Verdad? Y la imagen no era tan nítida como es ahora, que se ve en 3D, a quién le va a aparecer y tal. No, hombre, 4K ya es Claro. ahora. Entonces, después salió y ya nació, qué sé yo, pero pequeña sorpresa, dice el pediatra, es nena. ¿Verdad? Cuando salen a avisarle a mi papá que ya estaba todo ok, ¿verdad? Porque mi papá estaba afuera esperando con mi tío, con el único hermano de mi mamá, que es mi padrino además. O sea, que se enteraron. Y ellos estaban peleando, ¿y qué va a hacer? Cerro limpio, ¿verdad? Entonces mi papá dice, yo me prometí que mi hija iba a ser conmigo
todo lo que yo hubiese hecho con mi hijo varón. Llevarle pesca, irme a la cancha. O sea, si ella quiere hacer todo eso que está reservado por los hombres, mi hija lo va a hacer. Y Ella hice era feminista todas nomás esas también. cosas con mi papá. Todas esas cosas. Hice con mi papá, con mi mamá, muchísimas más. Y siempre estuvo como esa conversación, tal vez sin la etiqueta en casa. Entonces es como algo, unas reflexiones que va hasta que te pones finalmente, ¿verdad? Tu lente violeta y te das cuenta que el feminismo estuvo ahí siempre. Te voy a copiar esa frase, los lentes violeta. Sí. Me gusta, porque ese es Porque el ves lente. el mundo de otra manera Sí. desde que incorporas esa perspectiva. Esa es la verdad. Ese es el lente realmente Sí. que una se pone. Y recuerdo hace 5 o 6 años haberme encontrado con una amiga con quien estábamos trabajando, era contexto laboral, y me dijo, ¿vos sos feminista? ¿Qué pensás del feminismo? Directo, no me doró la píldora de una. Y yo le miré así, en ese entonces como que yo era un poco más cauta al momento de, ¿puedo hablar de esto contigo? Y como que le miré así, le escudriñé y dije, vos parece que sos. Habilitada Y la le conversación. dije, ¿y qué te voy a decir? Le hace falta más feminismo al mundo, le dije. Pocas somos las que tenemos esa. Porque de repente a veces nos reconocemos, porque Sí. hay mujeres que todavía no tienen Sí. este despertar. Sí. Y es una O pena que son, pero mirarlas. que no se reconocen como... Sí, son, no se reconocen o Es un están... proceso, es que es un proceso. Es un proceso de construcción súper largo, ¿verdad? Pero en ese momento yo así cuando ella me hizo esa pregunta, nos reconocimos, ¿verdad? Con nuestros lentes violeta. Ahí yo dije, wow. Y ella me empoderó muchísimo. Con ella aprendí también así muchísimo sobre el Geniales. movimiento. Y es como que ir nutriéndose más. Y a medida que entras decís, Dios mío, que mucho que falta. Sí. Lo que pasa es que con los lentes violetas sí, empezás a ver todas las relaciones, sí. como relaciones a veces patriarcales, de poder, donde vos podés identificar los privilegios, los sometimientos Sí. y un montón de situaciones por las que atravesamos las mujeres en un mundo que todavía está pensado por y para hombres en el 99% de los casos. 99,9% de los casos. Hay algo, una tendencia que empecé a encontrar así de mujeres feministas en TikTok en estos últimos tiempos que hablan sobre los microfeminismos. Porque está la mirada, la óptica de hablar del micromachismo, ¿verdad? Sí. Que, Dios mío, no es micro, es macro, ¿verdad? No hace falta encontrar micromachismo. Es genial hablar de los micromachismos para deconstruir, pero me gusta que estas chicas ahora empiezan con una tendencia de mi microfeminismo del día. No escondo más mi toallita higiénica. ¿Por qué voy a esconder mi toallita higiénica? Parece así como que un detalle de demasiado chico, pero es muy, muy simbólico. Es verdaderamente... Hay un truco en política que yo aprendí en un grupo de feministas que es así tipo microfeminismo también. Es como, yo estoy en una asamblea donde hay muchos hombres, donde se hace muy difícil que nos escuchen a las mujeres, entonces digo, yo voy a decir algo porque así como dijo la compañera Castuli, y es como, pero ni dijo, ¿entendés? Pero vos le referencias todo el tiempo a tu compañera, aunque no haya dicho. Me Le mencionas encanta. su nombre, le pones ahí. Es alguien que está contigo en ese momento. ¿Entendés? O si dijo algo que sí, de verdad, vengo a reforzar la idea de mi compañera. Entonces, haces cuestión Bloque. de que se vea que están ahí las mujeres. Sí, bloque. Sí, Y sí. es por sobre todas Yo las cosas, estamos amo hacer eso. juntas. Cuando estoy de acuerdo y cuando no estoy de acuerdo con mi compañera, amo hacer notar que ahí está mi compañera. Sí. ¿verdad? Y vos haces mucho de Sí. eso luego en tus sesiones. Sí. Siempre le mencionás así a Sí. tus compañeras. Sí. Y eso es súper importante. A los aliados y Es, aliadas. claro, entidad. Eso Sí. es dar entidad Sí. y O sea, hacer entre fuerza en mujeres, conjunto. entre opositores, entre... Sí. Hubo un Es re importante eso. Hubo un acto tuyo, Johanna, que yo consideré no micro, sino que macro feminista y que dije, wow, bien ahí, una de las 14.000, ¿verdad? El día que vos juraste como diputada, Sí. vos te llevaste un saco en el que estaban bordados, creo yo, porque le hice zoom así a la foto en su momento Bordados y por mi amiga. no parecía pintura, sino que era bordado justamente y estaban bordados los nombres de tremendas mujeres paraguayas que yo a veces en mis momentos más esquizo me pongo a pensar, ¿será que ellas ya sabían que ellas eran feministas? ¿Será que sabían que eran tan geniales? ¿Será que alguien alguna vez les dijo, demasiado sos purete? Seguí ¿Verdad? así, porque sos hoy... Porque si es difícil ahora, Sí. imagínate lo que habrá O sido sea, para ellas eran del camino de tierra y después de Sí. ellas vino el ripiado, después de Sí. ellas vino el empedrado. O sea, eso que vos hiciste para mí fue así un acto sumamente... Yo sabía desde el día que sí Sí. que fui electa, al día siguiente me levanté y dije, yo me voy a mi juramento de blanco en honor a las sufragistas. O sea, eso yo tenía así como claridad, porque yo creo que a veces la moda, entre comillas, o la estética que uno le pone a algo importa. O sea, importa, es un mensaje también.
O sea, mi presencia en la Cámara de Diputados tiene un mensaje tal vez distinto, diferente al de los otros 79, pero lo que yo pueda decir incluso sin hablar también dice algo de mí. Total. ¿Verdad? Yo pensé, me voy a ir íntegramente de blanco en honor a las De las sufragistas pocas, y de quiero las pocas llevar que está de nombres de blanco. mujeres. Y ahí empecé como a trabajar la idea, a intercambiar con otras amigas y compañeras que hacemos esto, o sea, prueba y error. Y yo terminé pidiéndole a Vale Franco, que es una amiga mía que es artista, que además fue candidata en la misma lista de la alianza, y Vale fue una mujer que me recontra apoyó, o sea, aunque competíamos, digamos, internamente en la lista por los votos preferentes, Vale y yo trabajamos juntas, pero súper bien. Y somos amigas de mucho antes de haber integrado esa lista por distintos espacios políticos y coincidir en esa alianza. Entonces Vale bordó esos nombres y para mí eso tiene también un valor extra, ¿verdad? Vale bordó los nombres, nadie me ayudó a prepararme. Y lo otro es que mis padres obviamente vinieron ese día y mi mamá estaba. Y el último nombre que yo puse en la lista fue el nombre. Mi mamá se llama María Liliana y le decimos Mali. Entonces yo decidí incluir el nombre de mi mamá al final de la lista, ¿verdad? Como un homenaje. Y yo no le conté eso a mi mamá. Entonces mis papás y mis hermanos que vinieron a acompañarme al juramento ese día salieron antes de casa porque como vienen ciudades se quedaron todos en casa. Y yo salí después última con mi marido. Y cuando llegué, ahí recién mi mamá vio y me dijo, ¿qué tenés? Porque ella me vio con el blazer todo, pero no me vio con el... Era como un pañuelo que salía de la solapa de mi blazer. Y cuando vio así fue como emoción total. Es que y para mí es un homenaje así que necesitaba hacerlo yo también, porque de ahí vengo finalmente, de esa madre salí. Y mi madre es súper importante para mí. En este momento que soy mamá, ni hablar, o sea, me emociono cuando digo. Es súper importante, es un pilar así fundamental, más que nunca. Entonces, bueno, ese fue un homenaje como para mí completo, porque estaba hecho por mujeres que me rodean, para mujeres que para mí son muy importantes, ¿verdad? Las que ya no están, pero también mi mamá que sigue estando a mi lado. Y ahora pienso nomás retrospectivamente, porque ahora recién vuelvo a pensar y a repensar sobre esto. Y además mis compañeras que hicieron un esfuerzo en Twitter de, no sé, Noelia, de contar el hilo de quiénes eran las mujeres homenajeadas para que se note, para que sea noticia, para que realmente tenga eso una importancia y una relevancia ese día. Yo incluí el nombre Carmen por Carmen Lara Castro y por Carmen Soler. Y tu hija se llama Carmen. Y mi hija se llama Carmen. Entonces ahora que estoy verbalizando, estoy hablando contigo, me doy cuenta el nombre de mi hija ya estaba también de alguna manera ahí. Sí, de alguna manera ya le pusiste ahí. Yo cuando me enteré así que tu hija se llama Carmen, dije, ¡Ah! Dios mío, hay alguien, y en ese momento así no me venía el nombre, hay alguien muy importante en Carmen nuestra Soler historia, y Carmen Lara Castro. Carmen Soler. Encima hay un poema de Carmen Soler que es, Dios mío, Penas Encimadas. Penas Encimadas. Ese poema es así... Es brillante. Es así... Es la descripción de... Es la descripción de lo que es ser mujer acá o en cualquier parte del mundo, pero más fuerte y más sentido acá, en nuestro país. Entonces para mí eso fue muy significativo. Cuando yo te vi haciendo eso dije, wow, porque lo que más falta acá, y eso siempre luego fue así como que un enojo mío, ¿viste? Así, el enojo que yo tuve cuando hice ese cuentito de pendejita. El enojo que yo tengo es que la historia está contada por los hombres. Claro. Y no se conocen los nombres de esas mujeres. Entonces, yo creo que nunca, jamás, nadie, nunca, en una posición como esa que vos tuviste, hizo ese manifiesto. Nunca nadie le mencionó, nunca nadie trajo el nombre de una mujer que hizo historia, que hizo camino para muchísimas mujeres. O sea, hoy nosotros... Claro, hoy era nosotros, una forma de decir, yo estoy acá porque ellas estuvieron antes, porque ellas lo hicieron antes. Hoy día nosotros damos por sentado cosas que antes no eran derecho. Y no eran derecho, y al día de hoy no se conocen los nombres de las mujeres que pelearon, y algunas incluso hasta dieron su vida, ¿verdad? Sí, que gestaron eso en el momento. Es re importante eso. Ese reconocimiento de que no llegamos de la nada, ¿verdad? De que hubo una lucha antes y una lucha que debemos continuar para que sea un poquitito más fácil para las que vienen después. Una vez me llegaron a decir, jodido es decir que sos feminista. Ese puede llegar a ser muy jodido, puedes llegar a perder muchas cosas. Alzar tu voz o decir, irte a la marcha, podría llegar a ser muy perjudicial para vos. Puedes llegar a perder, y yo así perder. Y si se pierde, evidentemente no era algo potable para que siga existiendo. Y mismo tal vez te descuidas y hasta... No sé si es tu caso, pero hay amistades con las cuales uno ya empieza a ser selectiva, hay círculos con los cuales uno empieza a ser selectivo, y ponerle que esa es la pérdida, pero en realidad es la ganancia.
de acá más lejos. Sí, eso pensaba, La o sea, gana y todo hoy. lo que ganas. O sea, para mí 25N y 8M son 2 fechas además donde yo me recargo de energía por abrazarme ahí con mis compañeras, verme en algo que nos une, que es tan importante para nosotras como mujeres, es como reafirmar todas las luchas de por qué lo estamos haciendo también, ¿verdad? Yo creo que donde habrás perdido mucha paz mental y quién sabe qué otras cosas es la política, ¿verdad? Paz mental, sí. Paz en general, ¿verdad? El costo así de Eh, militar de estar en la política, de animarte a sí, estar, es paz mental. sí, no. Sí, porque consume mucho tiempo. O sea, cuando ya lo haces full time, como yo lo hago ahora, que para mí es como un verso, porque antes tenía que trabajar en otras cosas que me generaban mis ingresos. Yo siempre trabajé desde que volví, dejé la medicina y volví, empecé a trabajar para mantenerme, para pagar mi apartamento, mis cosas, mis gastos. Y la política era mi tiempo extra. Entonces, para mí no habían fines de semana, no habían a veces viernes de noche, de gente que sale, gente joven que salía, no sé qué. Yo tenía una reunión en el partido y yo con mi militancia fui como muy sistemática siempre, ¿verdad? Ahora estoy como a la inversa, o sea, yo estoy en un cargo donde mi trabajo es hacer política ya. Incluso tengo una remuneración por eso, para ser diputada. Entonces tengo todo el tiempo, digamos, cubierto por eso para hacer política, como mi trabajo, no solo como mi hobby o como algo que me gusta Claro. extra a lo que es mi actividad principal del día a día y es mi actividad exclusiva porque a diferencia de otros personajes políticos que no sé, que tienen empresas y administran sus empresas a la tarde al salir de la Cámara de Diputados o cosas así, yo hago de mi actividad el 100% de mi vida, ¿verdad? Sí. Entonces, Aunque ahora con la maternidad, tus tiempos seguramente. Encima, algo que me sorprendió también, y bueno, discúlpame, pero yo vi así como si fuera también un gran acto feminista, la tipa que quiere encontrar feminismo en todas partes, ¿verdad? Pero yo vi como un gran acto feminista y una llamada de atención, un manifiesto muy grande, el hecho de que vos, por ejemplo, hayas dicho, yo me voy a ir a sesionar con mi bebé. sí. Y ahí expusiste qué patriarcal es el sistema, ¿verdad? Porque Sí. no contempla... La posibilidad que nosotros reposemos. O sea, sí se pensó, sí hubo una ley que se planteó en un momento de reposo para autoridades electas, pero eso nunca se tradujo en reglamentos, en nada. Entonces, básicamente, yo no me puedo, o sea, lo que el reglamento dice, no me puedo sentar a más de 3 sesiones seguidas, entonces tengo que estar ahí. O sea, si yo no quiero perder mi banca y no quiero que mi suplente tenga que venir a jurar, mientras que yo quiero ejercer la titularidad de mi banca, si yo no puedo reposar, tengo que estar ahí. Entonces, lógicamente también es un mensaje y es decir, primero, acá estamos. Segundo, esto no tiene que ser así para Esto las no está próximas bien. mujeres. Esto no está bien. Porque es un sacrificio feroz irte, en verdad, dentro de Es los un 4 primeros sacrificio meses gigante ser con un madre. bebé. Pero lógicamente mi maternidad para mí no me separa de mi actividad política o no me resta tiempo en la actividad política pensando yo en que mi maternidad es parte de eso que yo quiero cambiar. O sea, mi propio ejercicio de la maternidad trata de dejar un mensaje, trata de hacer un ejercicio para dejar derechos instalados para otras mujeres y más considerando que mi hija es mujer, o sea, es Hija. como que necesito cambiar esto para ella y para todas, ¿verdad? Entonces sí, la verdad que para mí sí es una... y además es evidenciar porque molesta. Sí, es mostrar. ¿Verdad? Y Es si un te molesta que manifiesto. un bebé llore en la sesión, y lo siento, porque entonces tiene que haber reposo de maternidad. Porque este reglamento de hombres, pensado para hombres, por hombres y hombres, tiene que cambiar y tiene que incluir una perspectiva en que se mire a las 19 diputadas que estamos sentadas entre el resto de los hombres. No, ¿verdad? es Entonces, macrofeminismo. es decir, le vas a traer acá todos los martes. ¿Y qué querés que haga? O sea, mi teta no llega desde la Cámara de Diputados hasta Santa Librada, donde queda mi casa, ¿verdad? Entonces, sí, lógico, mi hija Una tiene que estar pena. ahí, es lactante, qué pena. Y si llora, y bueno. Y bueno, revisemos esa ley Sí, entonces, y ¿verdad? exactamente. Yo a vos, así como mujer, como feminista, como política, ¿qué figura, así ya sea femenina o a qué figura así importante crees que los jóvenes deberían de estar prestando la atención o leyéndole? Ya sea alguien que quiera empezar a leer sobre feminismo, alguien que quiera empezar a militar en política, ¿tu referencia bibliográfica cuál sería así para recomendar? Acá en Paraguay, Line Vareiro, Clie Soto, Lilian Soto, o sea, y feministas más jóvenes también que escriben. Michi Moragas, o sea, hay como muchas feministas. Yo, para no traer las teóricas de afuera y demás, hay como... Se Acá en escribe nuestro sobre país. feminismo acá en nuestro país, Sí. ¿verdad? Y es importante que leamos y que sepamos cómo empezó esto acá también, ¿verdad? Pero yo siempre... Es que en realidad les leí, pero siempre compartí mucho con ellas, ¿verdad? Y son personas súper accesibles además, o sea, quienes hoy quieran Sí. plantearse, entender un poco más de cómo esto era antes, más, no sé, Line es una genia, fue parte de la CEDAW, o sea, conoce muchísimo de todo lo que
lo que se forjó en el feminismo, digamos, contemporáneo acá en Paraguay y el aporte que ellas hicieron a la democracia. Después, bueno, los poemas de Carmen Soler. O sea, es como una mezcla. Hay que dotarle de todas las referencias también, ¿verdad? Penas encimadas que vos mencionabas. Y después yo, algo que hago, por eso porque soy medio monotemática con la política, ¿verdad? Así, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué videos ves en YouTube, por ejemplo? Alguien me pregunta, ¿cuál es el algoritmo? Discursos de otros políticos. Pero eso está genial. Busco discursos de políticas que me gustan, ¿verdad? Y no solamente de las que fueron presidentas tipo Bachelet o, no sé, Cristina Kirchner, por ejemplo, que fue presidenta también, que podemos tener coincidencias o diferencias, pero también tiene su forma de ejercer el feminismo. Trato de seguir las parlamentarias, por ejemplo, no sé, en Perú, Sigrid Bazán. En Ecuador yo le seguía mucho a Gabriela Rivadeneira. O sea, hay otras referentes que en la región y que ya son de nuestra generación, que en la región están forjando cosas y dicen cosas desde sus lugares que son re importantes para formarse en el feminismo, ¿verdad? Hay un dato random sobre vos, así que no tiene nada que ver con política, feminismo, y es que sos de Cerro, Johanna. Soy re cerrista. Yo soy no puedo insoportablemente cerrista. Yo no puedo No soy creer eso. pichada, o sea, me río a veces de mí misma y De los de mis chistes, penas ¿verdad? encimadas de ser mujer y ser cerrista, ¿verdad? Amo. Porque claro, o sea, sí, probablemente si no hubiese sido cerrista no hubiese estado preparada para perder tantas votaciones en la Cámara de Diputados. He perdido tanto como cerrista y como diputada, ¿verdad? Cerro te preparó para la vida. Forjó mi camino. Pero soy como la hincha como en positivo. Me gusta irme a la cancha, me gusta estar ahí. Bueno, antes me encantaba irme al norte. Digo antes porque ahora por ahí por el ritmo de vida eso no me da tiempo de irme a hacer la fila, entrar al norte es un tema, pero me encantaba poder irme a la cancha siempre. Mi papá me llevó siempre a la cancha. Mi papá es cerrista y mi mamá es olimpista. Y bueno, ganó papá porque papá me llevaba a la cancha, ¿verdad? Qué loco eso. Sí, muy loco. Y mi hija ya es cerrista desde el día que nació, por supuesto. Vale, la misma amiga mía que bordó mi blazer para el día de mi juramento, que también es súper cerrista. A horas de que Carmencita nació, yo ya le mando las fotos, Vale ya viene con el carnet, o sea, así en el día ya era cerrista. Yo no te puedo creer, Sí, yo me entusiasmo Johanna. mucho hablando de cerro. Siento mucho la situación en la que está mi club ahora, pero jamás me van a convencer que por eso yo tengo que... O sea, cuando me dicen, por ejemplo, pero nosotros tenemos 3 Libertadores, ustedes no tienen nada. Yo no soy cerrista por las Libertadores. Yo soy cerrista porque le damos mi club. O sea, no vas a entender. Es un sentimiento que no vas a entender. Hace todos los cánticos en el chat. Y ¿sabes qué es lo más simpático? Que todos los cerristas tienen esa pasión. Sí, mi cuñado también es re cerrista. Y yo es que así, si no hay cómo sobrevivir. Y a mi sobrinito le hizo cerrista. Yo, mira, no la sé sufrido. A mi sobrinito le va a sufrir. Sí, todo el mundo me dice. Le llevas al colegio. Mi mamá está intentando que mi hija sea olimpista, pero no, ya le hice cerrista a mi sobrina, o sea, ya le está. hiciste. Y aparte ya tiene Ya ese carnet. Dios mío, el tiempo es insuficiente. Para mí que tiene que haber una segunda parte. Cuando quieras. Gracias, en serio, fue un gustazo charlar contigo. Siento que Para sos mí así también. mi amiga de toda la vida, por ahí al charlar solamente una horita y bueno, fuera de este contexto también con las pocas charlas que tuvimos, yo creo que esa es la fuerza feminista, ¿verdad? Así es. Gracias, que nos une. Yoda. Gracias. En serio, gracias.